Ok, entonces, en todas las sesiones anteriores, desde hace varias semanas, lo que hemos hecho es revisar textos, revisar información en base a algunas herramientas que hemos aprendido de búsqueda de literatura, de formas de rastrear la evolución de las ideas, ¿no? Con la búsqueda hacia adelante, búsqueda hacia atrás. Han elegido un texto base y ese texto base lo han leído una y otra vez, han hecho un video sobre ese texto, han sacado conclusiones sobre ese texto, han hecho búsquedas hacia adelante y hacia atrás de ese texto. Entonces, han dado vueltas al mismo texto varias veces y en teoría ya deberían tener bastante claro de qué va esa investigación que ustedes han elegido al inicio del curso. La idea es que desde ahora, con esa información, podamos plasmar algo propio, un texto propio de cada uno de ustedes. Entonces, si han leído un paper sobre informalidad, la idea es que ahora puedan escribir un texto, sea una revisión de literatura, sea un paper empírico, sea un informe de política o otro tipo de texto sobre informalidad. Entonces, en base a ese paper de referencia que han estado trabajando y dando vueltas varias veces, ahora empezamos el proceso de hacer su propio texto ustedes. Y cuando uno empieza a hacer su propio texto, se pregunta cómo estructurar ese proyecto, ese texto que quiero escribir, ese artículo, ese texto que quiero escribir. Recordemos un poquito, vimos que existían diferentes tipos de textos en economía, hicimos un resumen de cinco, pero de esos cinco nos quedamos con cuatro tipos de textos que eran los más frecuentes: los ensayos argumentativos, los artículos empíricos, las revisiones de literatura y los informes de política. Y también dijimos que para su trabajo final ustedes podían elegir hacer un texto de cualquiera de estos cuatro. Podían hacer un ensayo, un artículo de revisión de literatura o un informe de política. Estos cuatro tipos de textos, cada uno tiene su enfoque particular, tiene su audiencia particular y su estructura particular que vamos a ver en un rato. Eh, Cuando uno empieza a escribir un texto, tiene que primero planificar, porque si no planifica, va a irse por caminos erróneos y por las puras va a invertir tiempo haciendo actividades o haciendo revisión de información que no les va a servir eventualmente. Y por eso es que acá he recogido algunas citas que básicamente van en la dirección de que uno tiene que pensar, estructurar y planificar lo que va a hacer eh, con bastante, con bastante anticipación. Entonces acá dice, por ejemplo, la clave, bueno, un documento académico bien estructurado no solamente comunica hallazgos, sino que persuade y genera impacto en la audiencia adecuada. Entonces, antes de escribir, tengo que pensar en la audiencia, tengo que pensar a quién está dirigido, y eso es planificar. La clave para escribir un buen artículo en economía no es solo tener un argumento sólido, sino también presentarlo de manera clara y lógica. Y para presentarlo de forma clara y lógica, uno tiene que tener un plan de cómo ordenar las ideas. Entonces, no basta con tener una idea interesante, no basta con tener datos bien sofisticados, un modelo bien complejo, sino uno tiene que planificar para que todo lo que encuentre lo pueda presentar de forma sólida. Entonces, en esta sesión lo que vamos a hacer primero es comprender la audiencia, el propósito y la contribución de cada uno de los textos. Vamos a ver la estructura de esos tipos de textos y vamos a responder o vamos a aprender a qué se refiere esto de so what, que es una expresión que aparece en varias revisiones o en varios textos de redacción. Entonces, veamos. Entonces, antes eh, de escribir un texto, yo debo preguntarme cuál es el propósito por el cual estoy escribiendo el texto, cuál es la audiencia y responder a esta pregunta, so what.
Empecemos con esto. ¿Por qué un propósito? Cuando yo planteo escribir un texto, tengo que tener un objetivo, ¿no? Mi objetivo es solamente aprobar el curso, mi objetivo es impactar en política pública, mi objetivo es contribuir con la reducción de algún problema social, mi objetivo es convencer a un grupo de académicos. ¿Por qué estoy estudiando? ¿Por qué estoy tratando de escribir algo? Y eso va a ser de mucha importancia. Si supongamos tengo mi propósito, que es convencer a los ministros del gobierno para que hagan un cambio de política económica, posiblemente no me sirve de mucho realizar un texto empírico. Quizás tengo mayor, quizás es mejor hacer un texto argumentativo o un informe de política. Si mi objetivo es desarrollar un método eh, econométrico complejo y contribuir con la econometría, posiblemente un ensayo argumentativo no va a ser lo más ideal, sino voy a tener que hacer un trabajo empírico, un texto empírico, ¿no? Entonces uno tiene que tener claro qué es lo que quiere hacer para ordenarse desde un inicio. Si no, va a irse a revisar, va a irse a realizar tareas que están por demás. Y luego, uno también tiene que preguntarse a qué audiencia se está pensando convencer, a qué audiencia va el texto. Si la audiencia es académica, probablemente voy a tener que asumir que esos académicos ya conocen la mayoría de conceptos de economía, ¿no? Si mi público objetivo son los economistas, ya sé que los economistas saben qué es mercado, ya sé que los economistas saben qué son instituciones, ya sé que los economistas saben qué es la ley de oferta y demanda, por tanto ya no tengo que explicitar en el texto esos conceptos. Pero si mi audiencia es el público en general, entonces no puedo asumir que el público en general sabe que es una elasticidad del precio de la demanda. No puedo asumir que el público en general sabe qué es el tipo de cambio. Entonces, tengo que desde un inicio, dentro del texto, definir o tratar de explicar esos conceptos que ese público no conoce. Si mi público son los hacedores de política, son funcionarios, son gestores públicos, puedo asumir que ya conocen algunos conceptos, pero quizás no están tan familiarizados con la matemática, con ecuaciones. Entonces, obvio las ecuaciones y solamente voy a utilizar más argumentos y no tanto matemática. Entonces, esa es otra pregunta que debo hacerme. Y finalmente, tengo que preguntarme esto de so what. So what básicamente es una expresión para decir por qué debería importarle lo que estoy escribiendo a alguien. ¿Por qué este texto que estoy planteando sobre pobreza le debe importar a alguien? Y es por eso que cuando uno escribe, no tiene que poner cosas muy vagas como esta oración. Acá dice, estudiamos la relación entre impuestos y evasión fiscal en microempresas. Ok, eso es el objetivo del texto, pero ¿por qué le importaría eso a alguien? Entonces tengo que extender esa oración para decir por qué el lector debería seguir leyendo ese texto. Y debería parafrasear de esa forma. Este estudio aporta evidencia sobre cómo ajustar la tasa impositiva para reducir la evasión y mejorar la recaudación fiscal. O sea, acá el que me va a leer se debe convencer o debe aprender que ajustar las tasas pueden solucionar problemas como la evasión y mejorar la recaudación fiscal. Entonces, siempre cuando uno escribe, tiene que tratar no solamente de decir su objetivo, sino decir ese objetivo, por qué le importaría a los demás, por qué le importaría a mi audiencia. Y ese so what es muy distinto para cada uno de los tipos de audiencia que puedo tener. Probablemente este problema de reducir la evasión y mejorar la recaudación fiscal
es algo que le puede interesar con bastante interés. Es algo que le puede interesar bastante a un gestor público, ¿no? Alguien trabaja en el Ministerio de Economía, la SUNAT, pero probablemente no le puede interesar mucho al público en general. Al público en general quizás le puede interesar más cómo eso se traduce en su día a día. Entonces, si mi objetivo, si mi audiencia es el público en general, este texto lo podría parafrasear de otra forma. Podría poner, este estudio aporta evidencia de cómo ajustar las tasas impositivas para reducir la evasión, mejorar la recaudación fiscal y aumentar el gasto público eh, del gobierno. Entonces, ese gasto público del gobierno probablemente le interese más al público en general porque eso es lo que puede recibir en servicios públicos, puede recibir en programas sociales. Si mi objetivo es básicamente, si mi audiencia es básicamente los académicos, a los académicos quizás les importan más los datos, les importa más la precisión econométrica, debo enfocarme a ese lado. Estas tres cosas, el propósito del texto, la audiencia a la cual estoy dirigiéndome y por qué le debería importar eso a los demás, son tres cosas que uno tiene que preguntarse desde un inicio. Entonces, eh, yendo por ese lado, siempre se recomienda que antes de empezar a escribir mi texto, debo redactar un documento breve de planificación. En ese documento breve de planificación, que normalmente es una hoja y media, no más, debe estar cuál es mi pregunta de investigación o mi tesis central que quiero demostrar. Tiene que estar por qué esa pregunta de investigación es importante, por qué mi texto va a ser importante. Tengo que explicitar si lo que estoy buscando es un ensayo argumentativo, es un artículo empírico, es una revisión de literatura o un informe de política. También tengo que mencionar en alguna parte a qué audiencia me estoy enfocando y el tono. Si, por ejemplo, estoy hablando de un texto empírico, el tono quizás va a ser más neutro, porque estoy hablando en temas teóricos, en temas muy académicos. Si si mi audiencia son el público general y estoy haciendo un ensayo argumentativo, mi tono va a ser más de persuadir, más de dar datos que puedan impactarle a la persona, ¿no? Por ejemplo, decir, 7 de cada 10 mujeres en el Perú ha sufrido violencia en algún momento de sus vidas, ¿no? Eso es como un dato que quizás puede llamar la atención al público en general y estoy dando un tono más de convencer. Esos datos quizás no sean tan relevantes en un texto más empírico, porque en el texto empírico me estoy enfocando más en la aplicación de econometría, en la aplicación de una técnica estadística. En ese documento breve también tengo que ver o explicitar qué metodología y qué método voy a utilizar en caso sea necesario. Si estoy hablando de una revisión de literatura, probablemente no tenga que explicitar eh, un método, porque ahí no hay que aplicar ningún método, pero sí puedo explicar que voy a hacer que voy a buscar información en Google Scholar, en JSTOR, que voy a utilizar tales palabras clave, que voy a hacer búsqueda hacia adelante, búsqueda hacia atrás. Si estoy hablando de un informe de política, puedo decir que lo que voy a hacer es hacer un análisis de todas las políticas públicas que se han aplicado para resolver un problema. Si estoy haciendo un ensayo argumentativo, probablemente puedo explicar que voy a revisar las opiniones de varios académicos, voy a revisar las opiniones de funcionarios del gobierno y además tengo que poner la contribución esperada, cómo se diferencia o qué es lo que voy a aportar yo con ese texto. Quiero ayudar, quiero contribuir haciendo un resumen de lo que ya existe, quiero contribuir actualizando un dato, quiero contribuir proponiendo un nuevo método, quiero contribuir simplemente convenciendo sobre una política necesaria.
Y además de eso, tengo que hacer un esquema preliminar, es decir, qué partes va a tener mi texto. Va a tener una introducción, va a tener un marco teórico, qué tamaño posiblemente va a tener mi marco teórico, va a ser extenso, va a ser corto. Mi sección de datos va a explicar o va a incluir una tabla de variables, va a incluir una tabla de estadísticos descriptivos, va a incluir gráficos. En mi método, en la explicación del método, voy a incluir ecuaciones o no, solamente lo voy a explicar verbalmente. Qué cosa voy a mandar a los anexos y qué cosa se va a quedar en el texto inicial. El esquema preliminar es básicamente un índice donde más o menos ya sepa qué cosa va a ir en cada parte del texto, qué cosa voy a mandar a los anexos, al apéndice, y qué extensión espero que cada una de las partes del texto va a tener. Y también se recomienda realizar un cronograma sencillo para que uno más o menos sepa cuánto tiempo le debe dedicar a cada parte de su investigación. Puedo decir, voy a dedicarle 2 semanas al marco teórico. Si me paso esas 2 semanas, ya estoy robándole tiempo a mi parte de la aplicación del método econométrico. Mi revisión de estilo en la redacción va a tomar 2 días. Si me paso esos 2 días, ya estoy incumpliendo y eh, probablemente no llegue al deadline, no llegue a la fecha de entrega de mi investigación. Entonces, ir planificando cada cada sección, cada parte de investigación, cuánto tiempo, cuántos días o semanas tengo que dedicarle. Porque evidentemente, si dejo todo para el final, va a ser imposible y me voy a desesperar y no voy a saber qué avanzar y va a salir una investigación totalmente deforme, con una introducción de 5 páginas y un marco teórico de una página, eh, que no va a tener nada de sentido. Entonces, tratemos de hacer un esquema preliminar y en base a ese esquema pensar cuánto tiempo debo dedicarle a cada una de las secciones. Ahora sí, veamos la estructura de cada uno de estos 4 tipos de textos. El primer tipo de texto que ustedes podían elegir es el ensayo argumentativo. Como su nombre lo dice, el propósito de un ensayo argumentativo es defender una idea, defender una tesis en base a argumentos y algunas evidencias. Entonces, supongamos que mi ensayo argumentativo es eh, la tesis que quiero defender es que un aumento del salario mínimo mejora el bienestar de la gente. Ese es mi ensayo argumentativo. Aumentar el salario mínimo mejora el bienestar de la gente. En particular, reduce la pobreza. Esa sería mi tesis. Entonces, mi objetivo es convencer a mi audiencia que eso es cierto. ¿Cuál va a ser mi audiencia? Puede ser público en general, pueden ser funcionarios o pueden ser académicos. Lo normal es que los ensayos argumentativos estén enfocados para el público en general. Entonces, es normal que yo encuentre ensayos argumentativos en la prensa, en Semana Económica, en diarios como El País, en diarios como Gestión, en algunos portales, algunos centros de investigación. ¿Por qué? Porque los académicos tienen ideas, tienen una tesis, una hipótesis que quieren convencer, que quieren decir esto que yo creo es cierto. Otro ejemplo de idea o que podría defender en un ensayo argumentativo, ¿no? Aumentar la presión tributaria puede generar desinversión o una menor inversión. ¿Por qué? Porque quizás aumentar los impuestos puede generar un incremento de costos de las empresas y eso hace que las empresas ganen menos y van a invertir menos. Esa es una idea que quizás alguien tiene y lo puede plasmar y lo puede defender en este tipo de textos.
Estos textos argumentativos normalmente tienen cuatro partes. Una introducción, donde presento el tema y explico mi tesis, es decir, qué es lo que yo creo. En este caso, por ejemplo, que aumentar el salario mínimo reduce la pobreza. Y no solamente tengo que decir esa oración, sino tengo que explicar por qué, ¿no? Puedo decir que aumentar el salario mínimo aumenta eh, la demanda agregada de las familias, porque ahora tienen más posibilidad de gasto, eso genera demanda agregada, general en la economía, mayor demanda que producción eventualmente aumenta la producción y eso aumenta, eso es sinónimo de que aumenta el PBI. Cuando aumenta el PBI, la gente al país le va mejor y cuando le va mejor al país hay más redistribución y eso genera menos pobreza, ¿no? Yo puedo explicar rápidamente por qué creo que esa idea es central. Y luego hay una parte que se le llama el cuerpo, donde presento mis argumentos. En el caso de ustedes, se espera que al menos utilicen tres argumentos. Cada argumento tiene que basarse en teoría y también en evidencia. Entonces tienen que citar autores, tienen que citar teorías que planteen ello y también citar datos, ¿no? Es decir, en tal país se encontró esto. En el Perú de hace varias décadas se encontró esto. Cuando se aplicó tal cosa en tal territorio se encontró esto. Y esa evidencia puede ser, y esa evidencia debe aportar a sostener su tesis. Cada argumento puede tener dos, tres párrafos. Normalmente se espera que cada argumento tenga un párrafo donde se explique la teoría y otro párrafo donde se explique la evidencia. Entonces, por cada argumento debe haber dos párrafos como mínimo. Un párrafo con la teoría del argumento y otro párrafo con la evidencia. Eso no es rígido, dependiendo del tipo de argumento, se puede extender, pero como mínimo para cada argumento debe haber dos párrafos. Luego hay otra parte, la tercera parte, que es el contraargumento y refutación. Cuando el lector está leyendo sus argumentos, en la cabeza del lector está cuestionando sus argumentos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo estar argumentando diciendo que cuando el salario mínimo se aumenta, eh, los trabajadores reciben más ganancias, más ingresos mensuales. Pero en la cabeza del lector probablemente está cuestionando ello, ¿no? Está diciendo, oye, pero eso no es del todo cierto, porque puede ser que muchos se queden desempleados, pues la empresa va a reducir costos. Entonces, yo me adelanto a a ese contraargumento que está en la cabeza del lector y en esta sección, en la tercera sección, desarrollo esos posibles cuestionamientos que el lector puede estar teniendo mientras está leyendo mis argumentos. Entonces ahí desarrollo todo ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo decir, un lector perspicaz puede pensar que el aumento del salario mínimo genera desempleo y eso desmejora la situación de las personas en el Perú. Sin embargo, la evidencia dice que no sucede ello porque los contratos de trabajo son de largo plazo, porque los contratos de trabajo se determinan en periodos largos, no sé, se me ocurre una idea de ese tipo. Entonces puedo contraargumentar adelantándome a lo que a lo que el lector puede estar pensando o puede estar cuestionando. Y finalmente, la sección 4 conclusiones, donde hago un resumen súper rápido de, de los argumentos y cómo esta conclusión o esta idea que estoy defendiendo puede tener implicancias en política pública o puede tener implicancias en el día a día de la gente.
puedo poner ahí. Dado que hemos encontrado que un aumento del salario mínimo eh, reduce la pobreza, sería recomendable que el salario mínimo se vaya revisando periódicamente con participación del gobierno, de la sociedad civil, de los ministros, de los sindicatos, para determinar cuál sería el aumento óptimo año a año del salario mínimo. Entonces, ir hablando un poquito de qué implica que yo eh, acepte esta idea como cierta. Entonces, eso es como que el ensayo argumentativo, que como se dan cuenta se parece mucho a lo que ustedes hicieron en su curso de argumentación, solamente que acá lo que se espera es que utilicen mayor teoría, mayor noción económica y también evidencia económica, que en el momento que ustedes estaban en letras no tenían del todo claro porque no habían llevado cursos de economía, pero ahora que ya están en facultad y ya tienen más conocimiento de la jerga, de la teoría económica y de dónde buscar evidencia económica, ya pueden plantear un ensayo argumentativo más de economía. El segundo tipo de textos que pueden utilizar o que pueden desarrollar es el artículo empírico, cuyo propósito es responder una pregunta con datos y con análisis estadístico y o econométrico. Este es el tipo de artículo que se espera que ustedes hagan en tesis cuando acaben la carrera. Por el momento, sé que algunos de ustedes ya están en tesis, así que pueden presentar parte de su tesis. Y creo que ya hemos visto varias veces cuáles son las partes de este artículo empírico. Tiene introducción, revisión de literatura, datos y metodología, resultados y conclusiones, que es lo estándar, ¿no? Entonces no me voy a detener ahí porque ya hemos visto esa estructura varias veces. El tercer tipo de texto es la revisión de literatura. La revisión de literatura tiene como propósito analizar las investigaciones previas para identificar un vacío en la literatura. Pues puedo hacer una revisión de literatura sobre los efectos de la informalidad, eh, pero los efectos de los impuestos sobre la informalidad. Entonces, reviso todos los textos que existen sobre los efectos de los impuestos sobre la informalidad, los leo, los resumo y eso lo presento como una revisión de literatura. Ahí no tengo que proponer una metodología, no tengo que proponer un modelo econométrico, solamente tengo que sistematizar todo lo que he encontrado que se ha estudiado sobre ese tema. ¿Qué partes tiene? Básicamente tres partes. Una que es la introducción, donde tengo que explicar por qué es interesante y por qué me motiva hacer una revisión de ese tema. En particular, si estoy hablando de impuestos e informalidad, puedo explicar que la informalidad en el Perú es más del 75% y eso implica que no podemos tener información sobre trabajadores, sus condiciones y tampoco sobre las empresas en general, y eso afecta la productividad y tiene efectos colaterales por varios lados y por tanto es importante entender los determinantes de la informalidad. Uno de los determinantes que la literatura menciona es los impuestos. Si los impuestos son altos, probablemente la informalidad también sea alta. Entonces, para entender esa dinámica, esa relación entre impuestos e informalidad, voy a hacer una revisión de literatura que puede ser en América Latina o puede ser solamente para Perú o puede ser para todo el mundo, depende de ustedes. Todo eso lo explico en la introducción. En la segunda parte, que es la organización temática metodológica, tengo que resumir todo eso, todo lo que he encontrado, todos los textos, pero de forma sistemática. Y esa forma sistemática ustedes la eligen dependiendo de, de qué es lo que han encontrado. Por ejemplo, yo podría separar según tipos de impuesto, ¿no? Es decir, el impuesto a las empresas, el impuesto a las utilidades de las empresas, tiene un efecto
sobre la informalidad de un tipo. Entonces, hago una sección solamente para impuestos que son a las utilidades de las empresas. Puedo hacer otra sección que sea los impuestos a la renta, como el impuesto a la renta, que es el impuesto al trabajo, el impuesto a la renta del trabajo, que también tiene efectos sobre la informalidad. También puedo hacer otra sección sobre otros tipos de impuestos, los impuestos selectivos al consumo, otra sección sobre impuestos más específicos de algún tipo de productos. Puedo hacer una sección sobre los impuestos que se ponen al comercio internacional, ahora que está de moda esto, ahora que está de coyuntura esto de los impuestos que han, a las tarifas que han puesto al comercio, que se querían poner al comercio entre Estados Unidos y otros países, puedo hacer una sección sobre eso. O si no encuentro literatura que se separe de esa forma, puedo separar mi análisis, por un lado, informalidad laboral, por otro lado, informalidad empresarial. Puedo separar quizás por sectores, hacer un análisis solamente para el sector agropecuario, otro para el sector manufacturero, otro para el sector textil. O puedo hacer una sección para América Latina, otra sección para Perú, otra sección para el resto del mundo. O también puedo hacer una sección para países desarrollados, otro para países en desarrollo, o para países de ingresos medios, otra sección para países de ingresos altos. Entonces, dependiendo de qué es lo que encuentre, puedo sistematizar y separar la literatura en eh, en diferentes secciones. Otro ejemplo, si estoy si estoy haciendo una revisión de literatura sobre los efectos de la violencia de género dentro de los hogares, podría sistematizar separando en efectos en diferentes dimensiones. Por un lado, efectos sobre la salud, en otro lado, efectos sobre educación, otro sobre efectos en empoderamiento, otro efecto sobre empleo. También podría ser otro tipo de separación, quizás por tipo de violencia, ¿no? Los efectos de la violencia física, los efectos de la violencia sexual, los efectos de la violencia emocional. O también podría separarlo por tipos de países, ¿no? ¿Qué tipo de efectos tiene en países desarrollados, en países de Latinoamérica, en países de ingresos bajos? No sé. Eso depende de cómo encuentran que esté la literatura. Eh, y una vez que hago ese resumen, esa sistematización de la literatura que he encontrado, tengo que hacer que discuta esa literatura. No es, por ejemplo, decir, en la violencia, ¿no? He encontrado que los efectos de la violencia sobre la salud son bastante altos, en particular en países que tienen sistemas de salud bien precarios. He encontrado que estos efectos son más marcados en países donde la mujer tiene muy poca representación política. He encontrado que estos efectos se exacerban en países donde la mujer ha estado relegada históricamente con mayor severidad. Encuentro que estos efectos son más fuertes en donde las mujeres tienen muy poca participación en el mercado laboral. Entonces, ir discutiendo, encontrar qué particularidades encuentro en los diferentes textos. Y también voy a encontrar que estos tienen limitaciones, ¿no? Puedo decir, a pesar que he hecho una revisión exhaustiva de literatura, no he encontrado información para el Perú. He encontrado información de los efectos de la violencia en Estados Unidos, en México, en Chile, pero en Perú no. ¿Por qué? Porque quizás no hay datos, tengo que ver si eso es el origen, quizás porque no hay interés en ese tema desde la academia, quizás porque es un tema que no se discute con mucha frecuencia por temas, no sé, por machismo. Eh, ¿Hay posibilidad de hacer investigaciones sobre ese tema? O quizás no, también discutir.
o no hay financiamiento para esos temas de investigación, es probable. Y finalmente una sección donde haya las conclusiones, que es básicamente hacer un resumen de todo lo que he hallado y proponer qué aspectos eventualmente se podrían investigar sobre el tema que estoy viendo. Finalmente, el último tipo de texto son los informes de política, que tienen como propósito proponer soluciones a un problema económico específico. Entonces, por ejemplo, puedo hacer un informe de política sobre la simplificación tributaria para solucionar la informalidad. Entonces, la informalidad es un fenómeno bien complejo y hay algunos académicos que dicen que la forma más sencilla y más rápida de solucionarlo es teniendo simplificación tributaria, que implica que el sistema tributario sea lo más fácil posible para los contribuyentes. Por ejemplo, reducir la cantidad de libros contables, reducir la cantidad de regímenes tributarios, reducir los costos de cumplimiento, reducir la necesidad de tener un contador. Todo eso es simplificación tributaria. Entonces, yo, por ejemplo, como economista o como estudiante de economía, quiero proponer que la simplificación tributaria es la solución ideal para la informalidad. Entonces, eso lo puedo plasmar en un informe de política. Eh, Otro ejemplo, si un problema eh, recurrente en el Perú es la extrema pobreza en las zonas rurales, una solución que yo podría plantear es que los programas sociales se, se amplíen, o que el presupuesto a los programas sociales, como Juntos, Pensiones en 65 eh, y los demás, aumente su presupuesto, en particular en las zonas rurales. ¿No? Esa es mi propuesta, que se duplique quizás el presupuesto en esos programas sociales, en particular en las zonas rurales. Esa es mi propuesta y tengo que fundamentarla en un informe de política. Otro ejemplo, encuentro que hay mucho desempleo en las zonas rurales y yo puedo proponer que eh, podemos dar subvenciones a la agricultura. Ahora, en las últimas semanas hemos visto ese problema de los agricultores que no podían vender algunos productos como el mango, que bajó el precio. Entonces, una solución que yo propongo es para que los pobladores, los agricultores rurales puedan tener mayor calidad de vida, darles una subvención fija durante el año, cada mes del año. Como fundamento eso, puedo tener varios argumentos y eso lo plasmo en el informe de política. Eh, Otro ejemplo. Mm, el Perú exporta, el grueso de las exportaciones del Perú es materia prima, y exporta muy pocos productos con valor agregado. ¿Cuál es la solución que podría poner a eso? Quizás podría poner una, eh, una política de industrialización en el sector del cobre. Entonces, incentivar a que las empresas puedan hacer productos en base al cobre, ¿no? Industrializar el cobre. Entonces, esa propuesta la planteo en un informe de política. Los informes de política normalmente tienen esas cuatro partes. Un resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo es prácticamente una página o página y media donde explico en lo más simple posible el problema, la solución y los pasos para aplicar la solución. ¿Por qué? Porque los informes de política
están, están enfocados, su público objetivo son los hacedores de política, funcionarios públicos, ministros, congresistas, cualquier funcionario público. Es el público que va a leer el informe político. Y como estos funcionarios, autoridades, no tienen mucho tiempo para leer, la idea es que en una hoja, en una cara o en cara y media, haya un resumen sobre la solución que yo estoy planteando, sustentada con algunos datos, con algunos gráficos, con alguna información, pero lo más resumido posible en una cara, cara y media. Recién en la sección 2, 3 y 4 desdoblo o explico con mayor detalle lo que está en el resumen ejecutivo, ¿no? En la parte 2 describo con mayor extensión el contexto, el problema, la relevancia para solucionar ese problema. En la sección 3 analizo la solución que estoy planteando, por qué esta solución es mejor a otras soluciones que podrían estar ahí también, comparar cuáles son los costos, beneficios de esa solución en comparación a otras soluciones, proveer datos, experiencias de esas soluciones en otros países, en otros entornos, y con eso convencer de que esta solución es la mejor. Y finalmente en el 4, en la parte 4 decir concretamente qué es lo que se debe hacer, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la industrialización del cobre, recomendación 1, dar beneficios tributarios a aquellas empresas que den valor agregado a productos del cobre. Recomendación 2, eh, recomendación 2, subvencionar el salario de las empresas que se dediquen a darle valor agregado al cobre. Recomendación 4, dar asistencia técnica gratuita desde el gobierno a las empresas que se dediquen a esto. Siguiente recomendación, invertir parte del presupuesto público en investigación para nuevos productos en base al cobre. Entonces, propuestas bien específicas, bien puntuales de lo que se debe hacer. Y esas tres secciones, la 2, 3, 4, que es el análisis, la descripción y las recomendaciones en forma extendida, se deben resumir rápidamente en la sección 1 para que el asesor de política lo pueda tener y entender de forma rápida y sencilla. Entonces, esos son los 4 tipos de investigaciones y las estructuras que suelen tener, y ustedes tienen que elegir una de ellas y plantear ahí eh, su trabajo final, ¿no? Entonces, ¿qué se recomienda? Se recomienda que antes de escribir su texto, su, su- su texto final extendido, tenga que hacer su propuesta de investigación en una hoja y media. Y eso es lo que básicamente se les pide en la tarea académica 4. En una cara, máximo cara y media, hasta 2 quizás, debe responder esas cosas que están en la pantalla. Uno, ¿qué tipo de texto han elegido? ¿No? El ensayo argumentativo, el texto empírico, el informe de política o la revisión de literatura. Luego, ¿cuál es el título que van a, que van a abordar? En ese título se debe ver reflejado el tema. Luego, la pregunta de investigación, que como ya hemos visto en las clases anteriores, tiene que tener las 4 dimensiones: la dimensión temática, la dimensión espacial, la dimensión temporal, la dimensión poblacional, tiene que estar presente. La justificación y motivación, que es básicamente por qué el tema es importante y por qué su investigación va a ser relevante. Luego, explicar un poquito de qué cosa han leído hasta el momento sobre ese tema, y probablemente en esa revisión de literatura preliminar van a citar al texto que han estado dándoles vueltas estas semanas, y quizás a lo que han encontrado en la revisión de hacia adelante y hacia atrás. Luego tienen que esbozar la metodología o simplemente decir
voy a utilizar esta metodología. Si es un texto empírico, tiene que ser un método econométrico. Si es un ensayo argumentativo o es una revisión de literatura o es un informe de política, la metodología se refiere simplemente a los pasos que van a seguir para hacer su texto, ¿no? Voy a buscar en Google Scholar todos los textos que tengan que ver con esas palabras clave. Voy a utilizar Connected Paper para buscar los papers que están relacionados a este tema. Voy a revisar el balance de investigación de tal año y de tal tema para encontrar literatura. Voy a explorar los datos del INEI, voy a explorar el sistema de información regional para encontrar datos sobre tal cosa. Voy a buscar información en la página del Banco Central y luego todo eso lo voy a resumir en unas fichas, lo voy a resumir en un Excel. A eso me refiero acá en metodología. Más o menos explicar qué es lo que van a hacer durante esas semanas para eh, obtener información, datos, textos que van a utilizar en el texto propio de cada uno de ustedes. Luego tienen que poner qué es lo que creen que van a encontrar, posibles resultados, ¿no? Posiblemente creo yo que voy a encontrar que la industrialización del, del sector del cobre en el Perú puede aumentar la recaudación fiscal, puede agregar el PBI, puede mejorar el empleo, por tales razones. Esos son los resultados esperados. Luego, contribución. ¿Por qué este paper sería interesante, ¿no? Y contribución, cuando ponen la contribución, tienen que poner la contribución a dónde. La contribución eh, al debate público, la contribución a la teoría, la contribución al planteamiento de soluciones y finalmente un esquema preliminar que sería simplemente como un índice tentativo y más o menos poner ahí cuánto tiempo van a dedicarle a cada una de las secciones, ¿no? Voy a dedicarle 2 semanas a la sección que es marco teórico. Le voy a dedicar una semana a la sección que es metodología. Le voy a dedicar 5 días a la sección que es conclusiones y recomendaciones. Entonces, todo eso eh, les va a servir para que ustedes desde ya, que falta un mes, desde ya puedan ir pensando y estructurando su trabajo final del curso. Hasta ahí preguntas, chicos. Y como les comenté, eso máximo en 2 hojas o en 2 caras. ¿Qué más? Eh, en las primeras sesiones les comenté que la idea es que ustedes utilicen o hagan textos, el texto final del curso les ayude en otros cursos. Entonces, sería ideal de que ese texto que planteen ahora eventualmente les sirva para seminario de investigación, para tesis uno, para tesis 2. Si ya están en tesis, pueden presentar parte de su tesis, pueden presentar la revisión de literatura, pueden basarse en lo que ya han encontrado en su tesis para hacer un ensayo argumentativo, un informe de política. La idea es que lo que hagan ahora les facilite la vida en otros cursos y también la idea es que el texto que han elegido al inicio de este curso les sirva como insumo para plantear todo esto
y eventualmente eso se vea reflejado en su entrega del texto final del curso. Preguntas, chicos. Profe, Pero, puede ser el caso, o sea, el texto que elegí yo al inicio del curso no tiene nada que ver con, o sea, no se acerca a lo que quiero hacer al final del curso. En Claro, este caso, aún así, para esta tarea académica 4 debería continuar con el texto que elegí al inicio. no necesariamente. La recomendación era esa, que utilicen, no sé, la idea era que en la tarea académica uno elijan un texto que les interese un montón y que sea un Ujú. texto sobre el cual quieran profundizar, ¿no? Pero eso es solamente una recomendación, eso es lo ideal. Pero si el texto que vas a plantear para el final no tiene nada que ver, normal, no hay problema. Ya, gracias. profesor, disculpe, ¿hay algún ejemplo sobre sobre esa tarea académica que nos pueda mostrar? Ah, no, ahorita no tengo. A ver, lo puedo colgar en Paideia quizás este mañana. Ahorita no lo tengo. Pero Ya, básicamente es que es muy distinto para cada caso, ¿no? En realidad no es... Ya voy a tratar de hacer un ejemplo. También notar que esto no es algo que sí o sí deben hacer ustedes en siempre, en sus, o sea, cuando quieran hacer tesis, por ejemplo, no es algo que deban hacer siempre. Solamente es una recomendación de una estructura de lo que deberían hacer inicialmente. ¿Por qué? Porque cuando uno investiga, no investiga solo. Uno siempre investiga con coautores. Inclusive cuando uno hace tesis, el asesor va a estar a su costado durante más de un año. Entonces, sus coautores, su asesor, posiblemente van a querer saber estas cosas, eh, van a querer saber esas cosas para saber hacia dónde están yendo, ¿no? Si tienen coautores, probablemente van a querer saber cuál es el esquema que van a seguir, van a querer saber si todos están alineados con la justificación, si todos tienen bien en claro la pregunta. Su asesor va a querer saber eh, cuál es su motivación, su justificación. Su asesor va a querer hacer qué esperan contribuir con su tesis. Esas cositas son cosas claras que uno debería tener desde un inicio para compartirla con su asesor, con sus coautores y además que den claridad a los siguientes pasos que uno va a seguir en el momento de investigar. ¿Dudas sobre esta tarea académica 4, chicos? Ya, miren, por ejemplo, acá encontré un texto que es argumentativo. Se llama ¿El capitalismo es el capitalismo la causa de la desigualdad? Entonces, ese es creo que ahorita no tengo el acceso completo, pero eso es un ejemplo claro de un ensayo argumentativo, ¿no? Tengo esta idea de que el capitalismo genera desigualdad. Entonces, tengo que tener mis argumentos. Veamos un ejemplo este sería un ejemplo de ensayo argumentativo. Un ensayo,
perdón, un texto académico, veamos por acá otro, un ejemplo de un artículo empírico. A ver, déjenme abrir acá, demora en cargar. Este, por ejemplo, que está acá, se llama Informalidad en América Latina, hechos y oportunidades. Esto, por ejemplo, es una revisión de literatura. Lo que está haciendo es revisar todo lo que existe sobre informalidad en América Latina, mostrando hechos, ¿no? ¿Cuál es la informalidad en cada país? ¿Qué se ha encontrado sobre la informalidad en cada país? Y en base a eso ve los espacios de investigación y qué se puede hacer por la informalidad, ¿no? Hace una revisión de literatura, de datos sobre América Latina, no aplica nada de econometría, todos son datos, todos citar literatura. En ninguna parte acá hace una revisión de literatura sobre las causas de la informalidad. ¿Qué más? Eh, Hace un comparativo entre países. Todos los gráficos que están ahí los ha sacado de otras fuentes. No ha tenido que correr nada de econometría. Es simplemente una revisión de literatura de lo que se conoce sobre, sobre informalidad, ¿no? En conclusiones dice, el diagnóstico, qué ha encontrado, qué ha aprendido sobre la informalidad, qué causas ha encontrado sobre la informalidad, qué políticas y experiencias para combatir la informalidad ha visto en América Latina, ¿no? Entonces, esto es un texto totalmente que no tiene nada de econometría, es simplemente una revisión de literatura. Otro, a ver, nos falta un ejemplo eh, de informe de política. Les voy a compartir los links. Acá les paso este ejemplo de informalidad, ¿no? Este de acá es un ejemplo de revisión de literatura. Este de acá es un ejemplo de un ensayo argumentativo donde están convenciendo esta idea de que el capitalismo genera desigualdad. Y acá tengo un ejemplo de, o varios ejemplos de informes de política. Dentro de ese texto grande hay varios de política. Por ejemplo, eh, vamos a ver uno por acá. A ver, vamos a bajar. Ya, este. Gobernabilidad democrática, no, este es muy de ciencias políticas, uno de economía. Uno de economía, busquemos acá.
Esta es una socióloga está escribiendo esto. Busquemos uno que haya sido escrito por economistas. Esto es un texto largo del CIES que junta varios informes de política. Veamos uno por acá. Ya, por ejemplo, acá. Empleo e informalidad laboral en la nueva normalidad. Escrito por Lavado y Llamado. Entonces acá está explicando que hay un problema grave en el Perú en desempleo e informalidad que se ha agravado con la pandemia, ¿no? Y acá lo que va a buscar es proponer algunas soluciones para superar ese problema. En la introducción hace el diagnóstico del problema, habla de cómo la pandemia ha exacerbado eso, y acá está proponiendo algunas cosas para solucionar eso. Simplificación tributaria, transición a la formalidad mediante la flexibilización y la protección social, formación para inserciones laborales de calidad, fiscalización laboral, algunas estrategias adicionales. Como se dan cuenta, es bien corto. Esta es la versión corta, corta, corta. Es como que resumen ejecutivo. Aparte está el diagnóstico más largo. Pero básicamente de eso trata un texto o un informe de política. Proponer acciones específicas para solucionar eh, un problema económico. Y acá les paso ese libro o ese texto que recoge varios informes, informes de política. Y finalmente nos falta un ejemplo de texto empírico. Veamos por acá. Y acá el último ejemplo de un texto, de un texto empírico. Acá pueden descargar ese texto. Oye, no carga. Mientras va cargando les cuento, ¿no? Ese es un texto que trata de ver cómo los bonos que se dieron durante la pandemia tuvieron algún tipo de impacto sobre la pobreza, sobre la condición de vida de las personas, ¿no? Recuerdan que durante la pandemia se dieron varios bonos, en particular bonos a las poblaciones que se habían quedado desempleadas, poblaciones en situación de pobreza. La idea de este paper es aplicar econometría para saber si los efectos fueron significativos, los efectos fueron de corto plazo, de largo plazo, aumentó o mejoró solamente algunas dimensiones del bienestar de la gente o no mejoró ninguna dimensión. Pues acá aplica algo de econometría para evaluar ello. Por alguna razón no abre.
está, ¿no? Bonos, lecciones de las transferencias monetarias no condicionadas durante la pandemia del COVID-18. Y acá creo que ellos utilizan un Even Study para, acá está. Este es el resultado principal del paper. El impacto, bueno, este es el impacto en el gasto. Acá debe estar el impacto de los bonos. Acá es una separación por eh, nacional rural, nacional urbano, urbano formal, urbano informal, ¿no? Esto es un Even Study. Acá hay un modelo detrás que seguro explica por ahí. Entonces, eso también es un ejemplo que pueden tomar de referencia. Lo recomendable en este curso, al menos, es que hagan el ensayo argumentativo, la revisión de literatura o un informe de política. Para el trabajo empírico, creo que la cantidad de tiempo que tenemos en el curso, que es bastante limitada, va a ser casi imposible que puedan hacer un trabajo empírico en 4 semanas. Así que, de preferencia, elijan uno de los tres que no son el texto empírico. ¿Preguntas, chicos? Ok, chicos, entonces eso es todo por hoy. Mañana, creo que mañana tenía previsto hacer otra cosa, pero como su compañera acá me preguntó si podía darles un ejemplo. Creo que mejor mañana, en las horas que nos toca, voy a hacer un ejemplo de esto, un par de ejemplos de esto, para que también les quede claro cómo presentarlo. Ok, chicos, nos vemos. Cuídense y me quedo un rato por si tienen preguntas. Digo, buenas noches. La Fresia, cuéntame. Digo, mira, no sé si creo que llegó mi correo de la equivocación que tuve con respecto al tema. ¿Quieres que Ujú. te puedo mandar este fin de semana, estos semanas parciales y laterales? Estoy ajetreada con el envío. Claro, o sea, trata de mandarlo lo antes posible. Claro, Sí, o bien, sea, ahorita lo que lo que me falta terminar es la tarea, la parte 2 y el video nada más que tengo que terminar, la parte 1 ya está. ya está ahí, sí, no te preocupes. Y una cosa más, mi compañero me comentó que sobre la tesis, no sé si la llegaste a recibir. Sí, no tuve tiempo para chequearlo, pero de todas formas no entendí muy bien en qué necesitaban ayuda. Que todo ahorita lo que tenemos un poquito, o sea, queremos terminar de finalizar la parte teórica, porque nuestra tesis se basa en marco teórico, la revisión de literatura, y queremos cerrar todo eso. Y lamentablemente nuestra asesora supuestamente nos tenía que dar nuestra alimentación, la retroalimentación del trabajo final que mandamos, tesis uno. Lamentablemente aún no nos ha enviado ninguna retroalimentación, entonces queremos una opinión de tu parte a ver qué se puede mejorar. Sea, los profesores con los que expusimos nos dijeron que estaba muy bien el trabajo y la colectora del trabajo de mi tesis dijo que estaba muy bien, pero tampoco mandó una retroalimentación y queremos una retroalimentación para terminar este verano toda esa parte para centrarnos en la metodología, que es la parte más complicada que viene. Ya mañana lo chequeo y te contesto por correo. Ah, mil gracias, Diego.
Ok, nos vemos. Sí, Cuídate. sí, sí.